Le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación para compartir con nosotros este espacio para tratar un tema de bastante interés en las organizaciones modernas y en este mundo globalizado. El tema que nos atrae en este momento es el de abastecimiento estratégico, Saving and Advising, una visión práctica de la metodología y sus aplicaciones industriales. El tema que se aborda es una poderosa herramienta de gestión que se fundamenta en el análisis de la demanda interna, el mercado de proveedores y el trabajo colaborativo para mejorar la posición competitiva de las organizaciones. Su implementación reditúa beneficios entre el 1.8 y el 2.1 puntos adicionales de EBITDA que, sumados a positivos impactos laterales en otras áreas, la posicionan como un camino a seguir para el tema de gestión de compras y cadenas de abastecimiento. Nos acompaña como conferencista en el día de hoy el doctor Ricardo Alfonso Herrera Cuartas, colombiano, diplomado en gestión cadenas de suministro, ingeniero electricista de profesión, con más de 18 años de experiencia en cargos de dirección. Es training del ATC en la metodología de abastecimiento estratégico. Es actualmente el CEO de Alson Consultores y socio de Compras Inteligentes SAS. Ha sido por varios años profesor invitado por la UTB para compartir con nosotros y nuestros estudiantes cursos tanto en la maestría de logística integral como en nuestra especialización de logística del transporte internacional de mercancías. Sin más preámbulo, los dejo con el doctor Ricardo, quien estará compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencias en el tema. Quiero establecer cuál va a ser la dinámica. El profesor doctor Ricardo estará compartiendo su charla. Al final estaremos dispuestos en una sesión de preguntas y respuestas por parte del conferencista y por cuestiones de tiempo, cualquier pregunta que quede sin contestar, posteriormente nos las podrán enviar a un correo electrónico que le dejaremos al final para enviarles las respuestas vía correo electrónico. Es importante también decirles que la presentación del día de hoy será grabada en su totalidad y que después podrán acceder a ellas desde el portal de la Universidad Tecnológica de Bolívar en la parte de sección de eventos. Por lo tanto, con esas reglas establecidas, los dejo con el doctor Ricardo. Bueno, buenas tardes, Jaime. Muchísimas gracias por la presentación, por la introducción. Inmensas gracias a la Universidad Tecnológica Bolívar por la oportunidad de compartir acerca de un tema que a mí particularmente me apasiona, que es la aplicación industrial de abastecimiento estratégico. A todos quienes están conectados en este momento, pues muchas gracias por acoger la invitación de la universidad y por supuesto, pues trataremos de abordar en esta hora los temas, digamos, núcleo de abastecimiento estratégico, que personalmente creo que en estos momentos en que estamos en medio de una crisis, digamos, generalizada en todos los sectores de la economía por culpa o por causa del coronavirus, recuperar medio punto, un punto de vida, por intermedio de la aplicación de abastecimiento estratégico, que es como el enfoque final de la charla, pienso que va a ser de mucho interés para todos los gerentes de las compañías. Nuestra charla de hoy va a estar, obviamente, con unos fundamentos teóricos, pero traemos alguna casuística
práctica de la aplicación y de los beneficios reales que se pueden obtener de la aplicación de la metodología de abastecimiento estratégico. Entonces, de nuevo, Jaime, muchas gracias y empecemos entonces vamos en materia, amigos, a hablar de abastecimiento estratégico. Como lo mencionaba el doctor Jaime Acevedo, vamos a hablar de abastecimiento estratégico, pero con un enfoque hacia los ahorros y los evitamientos, savings and avoidance, que ahí es donde, digamos, se pone mucho más atractivo el asunto de la metodología como tal. Entonces, en este sentido, iniciemos. Vamos a dar una pequeña introducción, un marco teórico al respecto de abastecimiento estratégico. Tal vez una parte de la audiencia conozca la metodología, tal vez otra parte sea su primer contacto con la metodología de abastecimiento estratégico. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción al respecto de por qué debemos de estudiar la metodología como tal. En ese sentido, y más hoy, yo creo que esta máxima de Peter Drucker es totalmente válida. Estamos hoy planificando para mediano plazo. Los planes estratégicos antes de coronavirus pues han cambiado absolutamente, las compañías están reinventando. Adicionalmente a eso, los planes de ventas pues van cambiando dramáticamente, las compañías están afrontando muchas dificultades. Ahorita es cuando las compañías deben de pensar en tomar unas decisiones en este instante para su impacto en el futuro mediano incluso. Entonces, siempre me gusta iniciar citando a estos amigos que son unas personas que tienen esa capacidad como de casi que de ver el futuro y de tener ese pensamiento macro al respecto de cómo debe ser la administración de las compañías. Nuestra agenda de hoy, entonces, vamos a hablar al respecto del abastecimiento, de la definición, digamos algo muy, muy corto, pero que es interesante ya desde la óptica de la aplicación industrial. Hablaremos ya del abordaje metodológico de un proyecto de abastecimiento estratégico y de digamos, las 4 etapas macro en las que se pudiera definir la aplicación del método. El método como tal, pues ha venido cambiando, ha venido mejorándose y hoy por hoy, desde 1995, cuando se formuló digamos, el primer pensamiento al respecto de abastecimiento estratégico, pues ha venido teniendo una evolución muy interesante. Entonces, con esta agenda que yo planteo, pues vamos a avanzar al respecto de conocer un poco más de abastecimiento estratégico. Yo les quiero comentar que, digamos que por fortuna de la vida, hemos tenido la oportunidad de implementar abastecimiento estratégico en varias compañías, en donde antes de tener abastecimiento estratégico, el estatus de las compras, el estatus de la visión, incluso de la posición en la jerarquía de la compañía del área de compras cambia dramáticamente y los beneficios son evidentes. Vamos a ver algunos casos que espero que aporten a la discusión y que sean del total interés. Entremos en detalle entonces en nuestra definición de abastecimiento. La definición de abastecimiento desde el punto de vista de quienes hemos trabajado en compras, ¿cierto? Y también de quienes no han trabajado en compras, uno diría, venga, pues hay como 1, 2, 3, 4 definiciones académicas de abastecimiento. Yo les quiero compartir una definición desde la óptica de lo que es la práctica industrial, al menos en mi vivencia, ¿cierto? Por efectos de la vida, pues he podido estar en varios sectores de la economía y dentro de esos sectores de la economía, en general las compras siempre tienen como un rol que se mira con otros ojos, muy secundario, no un rol estratégico. Y las compañías ya están migrando a que en compras hayan profesionales formados en compras y yo quisiera compartir esta definición. Yo pensaría que hoy por hoy el abastecimiento es lo estratégico que no se ve, ¿cierto? Es decir, cuando hay problemas en compras, inmediatamente se nota porque finalmente se para la planta porque no llegó la materia prima, porque la auditoría vino y no encontró el asunto organizado, por tantas razones. Pero cuando está funcionando es, digamos, un área muy, muy silenciosa que hace que todo ocurra.
es algo que no se ve, solamente se nota cuando hay problemas, pero es un área que es estratégica. En ese sentido, como lo mencionaba al inicio Jaime, es una función muy importante, que a veces las compañías lo ven como una función de back office. Entonces, se ponen compras a personas sin preparación, a personas que no tienen de pronto la visión al respecto. Lo único que sí es cierto es que una compañía que vende $1.000 como un ejemplo fácil para hacer un cálculo, invierte entre el 60 y el 70% de esos $1.000 de venta en la propia compra. Obviamente hay que comprar materias primas, empaques, servicios públicos, etcétera, para poder operar y producir esos $1.000, pero la estadística nos dice que una compañía puede estar invirtiendo entre el 60 y el 70%. Eso quiere decir que el abastecimiento es un área que es responsable de ese gasto y obviamente en la medida en que se pueda optimizar, pues ahí es donde está, digamos, esa primera parte de ahorro. La otra parte de esa definición de abastecimiento, y que lo vamos a ver con ejemplos reales en esta presentación, es que los impactos laterales que tiene abastecimiento sobre otras áreas de la compañía son inmensos. No solamente porque no llegó una materia prima y se nos paró la planta o por tantas cosas, ¿cierto? Que están inmersas dentro del mundo del abastecimiento, sino también porque el abastecimiento puede influir de manera lateral positivamente para el mejoramiento de las compañías. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales un buen control de la compra pues nos reduce la cantidad de facturas en el CAT. Si me reduce la cantidad de facturas en el CAT, en el Centro de Administración Documental, probablemente tengo yo menos necesidad de transacciones en un ERP, en SAP, por ejemplo, menos gente digitando facturas, que pues, la digitación de una factura, pues, para ser muy sinceros, ¿qué valor agrega, cierto? Solamente es que la factura esté coincida con la orden de compra, que el IVA esté bien, pero si pasamos de, no sé, de 15.000 facturas año a 10.000 y con la misma cantidad de ventas, pues yo creo que vamos aportando. Entonces, ese impacto lateral es muy importante y obviamente pues, requiere una cooperación constante entre las áreas y con los proveedores que se apunten a trabajar con nosotros en abastecimiento estratégico. En general, ¿qué se espera de un área de abastecimiento? ¿Qué espera una compañía de un área de abastecimiento? Entonces, y aquí tengo una pequeña diapositiva donde se resume, creo yo, de una buena manera, qué es lo que se espera. Pensemos en lo que tiene que ver con ahorro de costos. A un área de abastecimiento le están pidiendo, venga, vamos a adquirir materiales y servicios, pero al mejor costo posible. Digamos que esa es la visión simple de compre lo más barato que se pueda, ¿cierto? También dentro del ahorro de costos es, vamos a ahorrar en el costo de la compra y la transacción y queremos que las áreas de compra nos ayuden también a optimizar ese costo futuro. A veces compramos muy barato y resulta que el insumo en el tiempo hace que la compra sea más cara. El ejemplo clásico, la impresora, que de pronto tal vez es la más barata, pero resulta que los toners hacen que sea muy caro en comparación con haber comprado otra impresora un poco más costosa, entre comillas, pero que los insumos en el tiempo harían de que no fuera tan costosa la operación. También nos piden en abastecimiento que ayudemos a optimizar la inversión en inventarios. Eso es más que obvio, pero yo pensaría que hoy en este 2020 y en los años que siguen con las compañías recuperándose de la crisis de coronavirus, el tener los inventarios va en una dicotomía entre, bueno, me blindo porque ya no sé si mi proveedor va a entrar en cuarentena o no, pero también cuánto dinero voy a tener en inventario, ¿cierto? Entonces hay compañías que están migrando a otros sectores y entonces ya los inventarios no son de tela para hacer prendas de vestir, sino de esponbonde para hacer batas de cirugía, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de Arturo Calle, que acaba de migrar su negocio de una manera muy rápida, muy inteligente, y bueno, ¿cuánto tiempo van a estar generando batas para cirugía, etcétera? ¿Qué tal que compren demasiado inventario y después el negocio cambie? Ese tipo de cosas hay que verlas. Obviamente también en abastecimiento nos van a pedir o están esperando que atendamos al usuario interno y al externo también con un nivel de servicio. Recordemos que el servicio como tal en abastecimiento y en general en logística, pues tiene unos parámetros muy claros en los cuales se debe de enfocar una compañía. El primer nivel de servicio, el básico, el que siempre se ha hablado, es la ejecución del desempeño de mi comprador, el buyer performance.
que es digamos, el más pequeñito de todos en importancia. ¿Cuánto tiempo me demora en convertir una solicitud de pedido, una requisición de compra en una orden de compra? Pero tenemos que entrar a revisar cuánto tiempo se demora mi proveedor en entregarme después de una orden de compra, cómo funciona mi ciclo de procurement, ¿cierto? Los requisitos de calidad, garantizar ese flujo continuo de materiales y servicios. Ahí es cuando me devuelvo un slide atrás, lo estratégico que no se ve. Si todo eso se cumple, entonces la gente en planta de producción está tranquila, porque los insumos van a llegar. Y por el lado de auditoría, estamos tranquilos si se compra con transparencia, que es como nuestra tercera variable, todo lo que tiene que ver con el control de la compra. Y nosotros estamos manejando entre el 60 y el 70% de la compra, y obviamente también hablamos ahorita de los ingresos o del flujo de negocios de la compañía. Una compra del 60%, de 50% incluso, obviamente requiere revisiones por parte de auditoría interna, auditoría externa, y un asunto de visibilidad y transparencia en lo que tiene que ver con la ejecución de la compra. Pues afortunadamente se dan casos de corrupción, etcétera, y siempre va a haber un asunto de transparencia y de vigilancia al respecto de la compra, obviamente, digamos, dando por hecho que se haga éticamente y que se haga bien. Entonces, un control sobre el gasto, ¿cierto? Un control sobre el gasto. Compras no solamente un área que compra lo que le llegue para comprar, sino que debe cuestionar por qué se va a comprar eso, cómo se va a comprar, cuál es el gasto. Y un control sobre dinero y prevención de actos de corrupción. Y por último, por un asunto también de documentación en norma ISO y en las demás normas en las cuales las compañías puedan estar certificadas, un tema de documentación y de procedimientos. Este es el universo en general en el cual un gerente de abastecimiento pues está, digamos, inmerso hoy. Esas tres variables: ahorro de costos, nivel de servicio, transparencia y control. Si tú tienes muy buen ahorro de costos, compras muy bien, etcétera, pero el nivel de servicio no es, estás muy mal. Si también, digamos que los dos primeros están bien y la transparencia te ponchan porque no está controlado la asignación de las compras, hay sospechas de que estás favoreciendo un proveedor, etcétera, tampoco da. Entonces son tres cosas que son totalmente estructurales entre ellas y debe funcionar como un engranaje perfecto. En ese sentido, podríamos decir, y de una manera general para terminar este preámbulo, digamos, general del abastecimiento, que hay unas piedras angulares en lo que tiene que ver con la gestión y en general, digamos, en la gestión en general de una compañía, pero con su aplicación, por supuesto, la gestión del abastecimiento, que tiene que ver con la planificación. Si no planificamos adecuadamente, entonces yo de pronto lo quise resumir con este asunto de que algo no estamos haciendo bien si pedimos todo para mañana, ¿cierto? Al principio de la presentación, Peter Drucker nos decía, planifiquemos las decisiones de hoy para el futuro. Aquí pensémoslo un poquito más aterrizado hacia nosotros, en el sentido de decir, si en mi compañía yo me la paso comprando de la carrera, apagando incendios, pues algo no está funcionando bien, ¿cierto? Obviamente las compañías no son perfectas y la planificación no es perfecta y hay daños en máquinas y hay que salir a comprar de afán, de carrera, un rodamiento X, etcétera. Pero en general, uno pensaría, debe haber un nivel de planeación para que todo funcione bien, de tal suerte que el aforismo muy latino de que si pedimos de hoy para mañana algo no estamos haciendo bien, pues digamos que nos lleva a estas consecuencias que se pueden resumir de la siguiente manera: pérdida del poder de negociación, ¿cierto? Es igual como si vamos a comprar un tiquete de hoy para ya, para a las en 2 horas salir para otra ciudad, probablemente me va a tocar comprar el tiquete al precio que me digan y yo no puedo negociar absolutamente nada. Adicionalmente a eso, sé que voy a comprar más caro y voy a viajar al lado de una persona que va a viajar por la mitad del dinero que yo pagué porque él sí planificó. Entonces se pierde poder de negociación. Obviamente ocurre la falta de transparencia porque probablemente tengo que adjudicar por urgencias, ¿cierto? Urgencias que realmente son planificables, ¿cierto? En ese sentido, también puede ocurrir en las compañías, y ocurre de manera, yo diría que muy generalizada, que las áreas técnicas comienzan a tocar a los proveedores. Generalmente en los departamentos de compras, pues el comprador no tiene que ser un experto en plásticos, ni en tratamiento de aguas, ni en producción de pañales, ni de papel, ni tiene que ser un ingeniero, pero
si se deja en manos de los técnicos el contacto con proveedores, los proveedores pues están entrenados en la venta y se hace lo que llama ventas por la puerta de atrás sacando información al respecto, ¿sí? En ese sentido, digamos que lo último que nos pasa en las compañías es que cuando eso ocurre, hay una deficiencia en los roles y las responsabilidades en la organización. Todo el mundo compra, cuando tienes mucha gente comprando, pues se pierde potencia. Esta gráfica de pronto define un poquito todo este asunto de la planeación. Yo no voy a detener mucho aquí, digamos que particularmente las compañías que están trabajando bajo el modelo de planeación de ventas y operaciones, todo funciona muy estructuralmente. A veces en las compañías que nosotros estamos no funciona así. ¿Cómo va a ser entonces la visión de las compras desde el punto de vista estratégico para poder aportar valor, cumplir eso que acabamos de hablar de transparencia, de costos, ¿cierto? De transacciones, etcétera, pero que pasemos a otro estatus, a otro punto de aporte, de aportar valor a las compañías? Hoy por hoy, las compañías así tengan SAP, así tengan los ERPs más importantes y más, digamos, incluso costosos, generalmente el tema funciona con personas, ¿cierto? Si SAP fuera la solución, pues yo compro SAP y SAP opera solo. Ya sabemos que no. SAP debe ser parametrizado, debe ser operado, debe ser controlado. Y finalmente, pues todos estamos inmersos en este ciclo, ¿cierto? Cuando uno está implementando un ERP nuevo, está haciendo una implantación o un cambio de ERP, pues generalmente habla del ciclo de RTP. En SAP el módulo MM, pero digamos en general Requisition to Payment, desde la requisición hasta el pago. Hay demasiados pasos allí, desde que hay una requisición, una autorización de la requisición, un proceso de cotizaciones, una orden de compra, el proveedor me despachó, el proveedor llegó al almacén, la factura llegó, etcétera, hasta que le podamos pagar al proveedor, porque si no le pagamos al proveedor y el proveedor entregó la factura, pues tenemos un pasivo, tenemos una cuenta de compensación, una good receipt, invoice receipt, bueno, etcétera, que no es del caso discutirlo ahorita, pero en general son muchísimos pasos que se deben dar en abastecimiento para que todo fluya bien. Si tú a un proveedor no lo atiendes bien desde el punto de vista de recibir la factura, de pagarle a tiempo, etcétera, pues no vas a tener dificultades en tu cadena. Y tú eres tan bueno como son buenos tus proveedores. Si tienes proveedores que son muy ágiles, tú eres ágil. Y como gerentes de compras, pues siempre estamos buscando la mejoría en nuestros proveedores. Yo aquí voy a hablar un poquito entonces de algunas realidades. Algunos de ustedes, amigos, pues pueden estar o no viviéndolas o las han vivido en algún momento, pero en general estas son algunas realidades que yo he recogido en mi ejercicio profesional que yo creo que aplican, ¿cierto? Entonces, lo primero es que muchas veces llega una compañía donde las compras se ejecutan por el menor precio sin tener en cuenta ese costo total del proveedor, que era el ejemplo del principio de comprar barato y luego resulta más caro por el tema de la operación como tal. La que sigue, yo creo que a todos nos ha pasado, nos pasa. Se corre todo el día, trabajamos 10 horas diarias y no nos alcanza el tiempo. Entonces llegan los correos, el correo se convierte es una herramienta muy importante de trabajo, pero a veces se convierte en una carga agobiante, entonces, y más ahora en coronavirus, todo el mundo manda correos a las 11 de la noche y esperan que al otro día ya estén leídos, ¿cierto? El tiempo se convierte en tirano con nosotros y es por un asunto que nos obliga entonces a pensar, ¿cómo hago para optimizar mi tiempo? Uno pensaría, no me mandan tantos correos, eso es imposible. Entonces, ¿qué hay que hacer para que el proceso fluya y la jornada no tenga que ser tan extendida? Si yo estoy en medio de una situación de estas, no tengo tiempo para buscar proveedores, probablemente. Menos voy a tener tiempo para evaluar adecuadamente a los proveedores. Yo ahí voy a ser un poquito brusco. A veces ocurre que tenemos la visita de Contec o de Bureau Veritas o el organismo que sea para la certificación de ISO y bueno, llegan en 3 semanas y no hay mucha evaluación de proveedores. Entonces, simplemente casi que llenamos el formato de evaluación por cumplir un requisito. No debe ser así. Si vamos a evaluar los proveedores para que mejoren, ¿cierto? Recordemos que lo que no se puede medir, no se puede controlar ni mejorar. Y ya vimos que si yo tengo buenos proveedores, pues yo descanso, yo trabajo mejor, me aportan más valor. Entonces, el asunto de evaluación de proveedores tiene que ser un tema totalmente, digamos,
del foco de la organización. Probablemente el nivel de servicio para los clientes internos y externos no sea el adecuado, no estamos en el nivel que queremos, sino que tenemos quejas, enfrentamientos con otras áreas, el área de mantenimiento dice, no, no pude hacer eso porque ese comprador no me compró esto a tiempo, etc. Las estructuras a veces se desmotivan. O sea, la gente de compras y en general de abastecimiento a veces se desmotivan porque trabajan 10, 11 horas diarias, sienten que están trabajando mucho y una auditoría vino y los ponchó con una evaluación de proveedores que no hizo. Entonces hay una desmotivación. Muchas veces se desconoce la función o la complejidad de la función de abastecimiento. Las especificaciones son incompletas por parte de los usuarios y se pierde tiempo. Esta es muy dolorosa, a veces hay demoras con cuentas por pagar, con tesorería, para procesar facturas, etcétera, y después en abastecimiento nos vemos en problemas. En general, esto que está aquí recogido, pues uno pensaría, yo lo pudiera mejorar utilizando mejor el tiempo. Entonces, tal vez una clave sería estudiar un método para mejorar el uso del tiempo. Vamos a ver que en la metodología de abastecimiento estratégico también te ayuda a mejorar el uso del tiempo y a poder salir de la oficina a las 8 horas normales, que no sea todos los días 10 horas, que sean solamente en el fin de mes, que regularmente en los cierres hay que quedarse un poquito más, pero que en general el tema funcione. En general, los estudios que se han hecho por las diferentes asociaciones de compradores, organismos, universidades, en todo el mundo nos dice que generalmente del 100% del tiempo de un comprador, menos del 20% se dedica a actividades que agreguen valor. Eso es muy triste y muy duro decirlo, porque uno pensaría, no, es que yo hoy me gasté el día consiguiendo una válvula para que la planta volviera a arrancar. Hoy, si no fuera por mí, la planta no hubiera arrancado. Pero el tema es que conseguir una válvula, eso es importante, pero te quitó el tiempo y no te está dejando pensar en lo demás. Probablemente hoy estuviste muy ocupado y te llenaste de correos y mañana vas a estar en lo mismo. Te convierte en una rueda, una bola de nieve que va creciendo y que no te deja ver un poco más allá de qué hay que hacer para que no estés ocupado cada rato comprando válvulas porque se varó la planta, ¿cierto? En ese sentido, la metodología de abastecimiento estratégico también aporta no solamente a lo que hablamos al principio de ahorros, etcétera, que ya vamos a ver los casos específicos, sino en el tema de utilizar bien el tiempo. De lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, que yo no lo voy a leer ni mucho menos, pero desde ese primer pensamiento de Peter Klaljic en 1995 al respecto de la transformación de compras en abastecimiento, hasta lo que estamos viviendo hoy, en un momento en el cual las compañías están identificando la importancia de la cadena de abastecimiento, donde entidades que uno pensaría que no son de manufactura, ni mucho menos, que tienen una cadena de abastecimiento, entre comillas, muy flexible y muy liviana, tienen dirección de supply chain o gerencia de supply chain, como los bancos, por ejemplo. Uno pensaría, el mundo ha ido cambiando. ¿Qué está pasando entonces desde simplemente tener la visión de las compras a ver abastecimiento estratégico? No son solamente dos palabritas rimbombantes para darle un estatus al abastecimiento, no, es que de verdad se convierte en algo estratégico. En ese sentido, esta metodología, digamos que se basa en un análisis matricial. Un análisis, por supuesto, en 4 cuadrantes. En el eje de las abscisas, digamos que se mide la complejidad del mercado de proveedores, y en el eje de las ordenadas se mide el costo o el impacto, el volumen de la compra. Y en general se puede hablar de que se dividen la ubicación de las categorías de ítem en 4 cuadrantes que ustedes lo están viendo. No críticos, críticos, estratégicos, apalancados. De manera general, uno pensaría, ¿qué ítems o qué familias de ítems se puedan clasificar en no críticos? Pensaría uno, aquellos donde el monto de compra en general comparado con el total de la compra de una compañía, pues es bajo. Hay todavía discusión de qué es bajo. Digamos, aplicaría el método de Pareto, de pronto están entre el 20%, y también la complejidad es baja. Un buen ejemplo de un ítem o de una familia de ítems clasificada en no críticos puede ser, por ejemplo, la papelería de las compañías. Las compañías todas necesitan comprar toners, lapiceros, corredoras, bueno, todo lo que necesitan de papelería, pero probablemente el gasto pues no sea un gasto muy grande, pero sí impacta cuando no está el tóner, ¿cierto? Entonces, compras cómo fue capaz de traer un tóner. Resulta que también el mercado de proveedores
que venden tones, que venden papelería, pues, digamos, es muy nutrido. Como hay mucha oferta de proveedores, uno pensaría, la complejidad es baja. Si yo tengo un proveedor hoy, y ese proveedor no me puede atender, puedo fácilmente conseguir ese toner el mismo día incluso, y subsanar el impasse. Esos ítems que tienen un monto bajo de compra y una complejidad baja, se clasificarían en no críticos. Contrariamente a un ítem, por ejemplo, que tenga un gran monto de compra y que tenga uno o dos proveedores nomás, que tenga un oligopolio, que haya un asunto de patentes, es un ítem que pudiera estar en estratégico, un alto valor de compra y una alta complejidad. De eso vamos a discutir un poquito en unos segundos. En general, el método de abastecimiento estratégico está suficientemente documentado y hay algunas recomendaciones que hacen los expertos al respecto de cómo manejar los ítems dependiendo del cuadrante en el que estén. Entonces, no es lo mismo la estrategia de compra para una familia de ítems no críticos o una familia de ítems críticos. Los nombres provienen, por supuesto, de las acepciones en inglés, pero yo creo que se entiende perfectamente entre no crítico y crítico. En el tema de no críticos también se le llaman los rutinarios, pero bueno, eso es un asunto semántico simplemente. En este sentido, entonces, digamos que este método lo que promulga es por una asignación de una categoría a una familia de ítems, que puede ser tan grande, tan extensa como la ferretería, no sé, la ferretería puede tener 5.000 SKUs, la papelería puede tener 500, 600 ítems, 600 SKUs, y los tenemos que traer todos, ¿cierto? Entonces, algunos ítems generarán demasiado trabajo transaccional y el monto es bajo. Digamos que lo que nos decía el amigo Pareto, pues siempre va a ocurrir. Avanzando un poquito entonces ya con el método como tal, y va para ver los ejemplos que yo tengo preparados para esta tarde, de los beneficios del abastecimiento estratégico, podemos comenzar a pensar en cómo estructurarlo en una compañía real. El primer paso, revisemos el gasto anual. Digamos que pensemos en que llegamos a una compañía, llevamos un mes en esta compañía y conocemos la metodología. ¿Qué habría que hacer aquí? Generar un reporte de al menos un año hacia atrás de qué se compró. Todas las compañías tienen un reporte. Yo voy a hablar muchísimo de SAP, porque traigo algunos ejemplos de archivos planos de SAP, pero independientemente de cuál sea, puede ser CIESA, GD, Edwards, System 21, bueno, tantos ERPs que hay. Generar un reporte en donde aparezca, por supuesto, la fecha de la compra, cuál fue la orden de compra, a qué proveedor se asignó, qué se compró, cuál fue el precio, etc. Entonces, sí se puede generar un reporte de Excel o en una hoja de cálculo en el cual aparezca, digamos, como esa sábana de información. Probablemente sea un archivo de 90.000 líneas, una cosa grande, que requiera que se analice con tablas dinámicas, etcétera, y que el tema funcione, ¿cierto? Que ya tengamos claro cómo es que se está gastando en la compañía. Probablemente no se esté manejando las compras por category management, por gestión por categorías. Es probable que tengamos que invertir un tiempo en revisar cada uno de los ítems y asignarlos a una categoría, a una familia. Entonces, es probable que en ese primer paso 1 tengamos el archivo general de las compras y aparece, no sé, el café, el azúcar, trapeadoras, y también aparece la silicona y aparece rollos de polietileno. Y no hay una manera, no tienen una categoría. Probablemente tengamos que hacer un trabajo de asignar, con base en experiencia y conociendo las compañías, una categoría. En general, yo aquí solamente traigo algunas. Con seguridad habrá una categoría que se llama aseo y cafetería. Probablemente si usted trabaja en el área de construcción y minería, a una categoría de prefabricados, ¿cierto? De servicios de transporte, de repuestos para excavadoras, de suministros TIC, si trabajamos en la industria aérea, de repuestos de turbinas, etcétera. Digamos que la cantidad de categorías dependerá de la industria. Después de que tengamos ese segundo paso, que es la categorización, ya tenemos el gasto categorizado, probablemente hicimos algunos paretos al respecto. Entonces, en cuáles categorías está el 80% del valor de la compra, en cuáles ítems o familias de ítems está la parte transaccional. Digamos que ahí ya va a ser más fácil comenzar a trabajar con tablas dinámicas con Excel.
El siguiente paso, entonces, va a ser la clasificación matricial. Asignarle a cada una de estas familias una posición en la matriz de abastecimiento, la matriz estratégica de compra. Esa asignación pues, requiere unas herramientas de Excel para que no nos salgamos pues, como de lo que todos tenemos acceso a Excel, en el cual nosotros pues, hemos hecho unos desarrollos al respecto, pero de tal suerte que dependiendo pues, del tiempo que haya, de la habilidad que haya, pues se asigna una categoría a cada matriz, a cada cuadrante de la matriz. Después de que tú tienes tu gasto ya en el paso 3, lo clasificaste matricialmente, entonces ya dices, venga, la categoría de aseo y cafetería es no crítico. Eso pudiera cambiar si tu negocio es precisamente el aseo y la cafetería. O pensemos, por ejemplo, en la papelería. La papelería generalmente se puede clasificar incluso casi que en papelería, aseo y cafetería, una sola categoría. Pero si tu negocio sobrevive o requiere de papelería para operar, por ejemplo, no sé, voy a pensar en las empresas que hacen transacciones, apuestas en línea, no sé, Baloto, Gana, todas estas compañías que trabajan con papel. El papel es un insumo y les aseguro que no es no crítico, probablemente sea un insumo estratégico porque tiene un monto importante de compra. En ese sentido, entonces, después de que pasemos ese paso 3, ya tenemos nuestras categorías debidamente ubicadas en cada cuadrante de la matriz estratégica de compras. El método nos dice, tienes que seleccionar una macroestrategia. Las macroestrategias de compras, pues hay mucha discusión al respecto, pero en general se pueden dividir como en 6 macroestrategias. De cada estrategia hay unas tácticas que seguir y en general el tema no es tan simple como asignarle una estrategia de compra y ya. No, el tema no funciona así. En mis ejemplos que veremos a continuación, pues veremos que el tema es mucho más profundo. Tan pronto yo ya tengo seleccionadas las estrategias y yo dije, bueno, de la categoría 1, que está en el cuadrante tal, mi macroestrategia va a ser esta. Después de ello, y que ya se defina cómo va a ser, entonces tendré yo que hacer una priorización. Generalmente en las áreas de abastecimiento, pues no tenemos un batallón de personas. Adicionalmente a eso ahora, en esta época de COVID y lo que viene, probablemente nuestro departamento de abastecimiento incluso se vaya a compactar. Y probablemente teníamos a 5 personas y hoy ya son 4 o hasta 3. Y el trabajo sigue, pero la compañía tuvo que suspender contratos, tuvo que despedir personas, bueno, todo lo doloroso que ocurre de una pandemia como estas, pero probablemente va a afectar abastecimiento y la cantidad de personal disponible va a ser menor, o tal vez te lo conserven y tú necesites un auxiliar que estás pidiendo a gritos porque necesitas para un proceso y no te lo van a aprobar porque la compañía no está en posición de hacerlo. En ese sentido, entonces, tendremos que priorizar en dónde, digámoslo así, meter el diente para acometer los proyectos. Ya vamos a ver la metodología. Tenemos que calcular los ahorros y definir un plan de implementación. ¿Por qué? Porque es que en ese paso 6 donde están esos ahorros y evitamientos que queremos llegar nosotros, pues pues eso no va a llegar sin sudar un poquito. Hay que sudar, ¿no? Y las cosas no van a ocurrir por obra y gracia del Espíritu Santo. Seguramente el Espíritu Santo nos va a ayudar con sabiduría, con salud, pero es que eso lo hacemos en nosotros. Entonces, al final de cuentas, las estadísticas internacionales y mundiales nos dicen que cuando usted aplica todos estos 6 pasos, en general, al final del periodo, usted puede estar acariciando reducciones de costos en la adquisición de bienes y servicios entre un 2 y un 7% típicamente. Puede ser menos, puede ser más, todo depende de la empresa, del sector en el que esté, y por supuesto, de cómo estaba comprando antes, ¿cierto? En el tema de servicios, incluso el número es un poco más atractivo, ¿cierto? Entre el 2 y el 15, bueno, ¿cómo se hace eso? Usted le dice a su gerente general de que usted le va a reducir el costo de compra en el siguiente año el 7%, ¿cierto? Comprando lo mismo, absorbiendo inflaciones, etcétera. Entonces usted está trayendo mucho dinero a la compañía y entonces ya abastecimiento comienza a volverse estratégico, porque ya no es solamente le compras, ¿no? Ya estamos hablando de otro escenario. Entonces, avancemos aquí en el método. El método, entonces, en esta primera etapa,
nos habla de análisis del gasto. Yo aquí voy a demorarme 5 minutos porque me parece que es muy interesante. ¿Qué tenemos que hacer entonces nosotros? Tenemos que generar ese maestro completo de proveedores, indicando también los activos e inactivos, ¿cierto? A veces uno tiene 600 proveedores, 1200, 2000 proveedores, entonces la tarea puede ser muy grande, pero hay que tenerla, ¿cierto? Tenemos que tener un maestro completo de materiales y servicios, que es lo que hablamos al principio, y tenemos que asignar un grupo de artículos, una categoría. Tenemos que definir el código de los materiales, incluso revisar si el código que tenemos en este momento en la empresa es el adecuado. A veces en las compañías se encuentra uno con un mismo ítem con 3, 4, 5 códigos y con stock de los 5 códigos, ¿cierto? Hay que sacar del sistema una información derivada del ERP, o sea, todo lo que se transacciona por SAP, por las corridas de MRP, por las corridas en general, pues digamos, de planeación, tanto de mantenimiento como de producción, pero también hay unas compras que están por fuera del ERP. Los servicios públicos, la energía eléctrica, el gas, etcétera, no están dentro del ERP porque pues no tiene sentido porque es pague lo consumido, ¿cierto? El consumo de gas en una compañía que haga mezclas asfálticas depende directamente de la cantidad de toneladas de mezcla asfáltica que produzca. Entonces, a veces ese tipo de gastos no están. Entonces, la idea es revise lo que está en el ERP, que es lo que tiene código, ¿cierto? De las materias primas, los empaques, etcétera, los servicios, pero también lo que no se está comprando por el ERP y que está por fuera de la óptica de compra. Ahí puede haber un tema bien interesante. Y después de tener todo eso, la categorización. Esa es la primera etapa. Yo aquí les quiero mostrar entonces ya algunos ejemplos reales. Pues son simplemente pantallazos porque el tema pues, es muy grande, es muy denso, pero en general aquí estamos viendo un pantallazo de un archivo plano de algunas columnas, porque usted sabe que los archivos planos de los ERP son muy largos, muy grandes, muchas columnas. Aquí para efectos académicos de esta presentación, pues aquí tenemos cuál fue la fecha del documento, qué grupo de compras tiene, a qué proveedor le compramos cada ítem, el código de ese material, el texto del material, qué categoría le asigné, ¿cierto? Entonces ahí aparece repuestos y suministros de equipo móvil, cementos y concretos, ferretería general, cales, etcétera, y un código de categoría que yo mismo asigné. Entonces, categoría, si es bienes, goods, ya es un asunto muy personal de Ricardo Herrera, goods, GDS, puede ser que hayan 30 categorías, 40. Yo particularmente he tenido experiencia en varias compañías y dependiendo del tamaño de la compañía pueden haber 50, 60 categorías. Yo pensaría, ¿cómo hago yo para que sea menor la cantidad? Yo he llegado a trabajar en compañías en las que hemos hecho 80 categorías y luego a los 6 meses de estar trabajando más, las reducimos a 65, 60, 50. Pero en general las categorías pueden ser un número importante. El primer archivo, entonces, digamos que surge de esa master data que bajamos de SAP y de esa categorización que nosotros hicimos. De aquí, entonces, reitero, será fácil determinar en enero del 2018, para este ejemplo, qué compramos en la categoría de repuestos y suministros. Y ahí me saldrá que compré de los 100.000 millones de pesos del año, me compré 5.000 millones y está focalizado en 5 proveedores, un ejemplo. ¿De acuerdo? Eso es oro líquido para la toma de decisión. Probablemente aquí, entonces, aquí traigo algunos pantallazos simplemente de una metodología propia de decir, vamos a colocarle a cada categoría un código. Entonces, independientemente de cuál sea el sector en el que usted esté trabajando, pues habrá que asignarle un código a cada categoría y también entraremos a revisar cómo funcionó la transacción, ¿cierto? Entonces, en el cuadro de la derecha nos aparece por los meses de un periodo X cuántas órdenes de compra puse, ¿cierto? Entonces, en ferretería, por ejemplo, si ustedes lo ven, pues esta compañía X está colocando como un promedio de unas 30, 40 órdenes de compra en el mes, solamente en esa categoría de ferretería general. Hay otras categorías donde solamente son 3 órdenes de compra, la dotación planta, una orden de compra en marzo, una orden de compra en julio, y así en general hay otras categorías que tienen pues otro tipo de comportamiento. Eso nos permitirá como gerentes de compra pues ya tener una visión en dónde está el problema de operatividad y en dónde atacar, y también el tema de costo. Al final de cuentas, pues lo que nos va a interesar es cómo se está comportando la compra y ya en monto, ¿cierto?
Entonces tendremos otro cuadro salido de este primer análisis donde nos diga, listo, el tema de EPP y seguridad industrial son 10 órdenes de compra al mes y el promedio de compra son 5.200.000 pesos. Bueno, entremos a revisar entonces y categorizar el asunto. Terminado esta primera parte, entramos a la etapa 2. La etapa 2 es revisemos los requerimientos del negocio para hacer análisis del mercado, ¿cierto? Entonces, básicamente, de una manera rápida, estamos hablando de analizar la complejidad del mercado de proveedores. Eso tiene su complejidad también. Es un asunto de experticia. No es lo mismo el mercado de cabos de amarre para embarcaciones y remolcadores en la bahía de Cartagena al mercado de concreto, o al mercado de metalmecánica, o al mercado de minería. Es muy diferente la complejidad. Habrá que hacer un análisis de riesgo del abastecimiento. Existe todo un método que nosotros manejamos pues, de una manera con experticia ya, hay que decirlo, sin modestia. Un tema de cómo se mide el riesgo al abastecimiento, que es parte fundamental de este método. Y después de ello, tendremos que llegar a construir la matriz estratégica de compra. Después de que tengamos esa matriz ya definida, la definición de las familias con potencial. En ese sentido, entonces, básicamente, ¿cómo funciona el asunto? Yo tengo mi ítem en una categoría en particular, dependiendo de una metodología ya definida para definir la complejidad, los requerimientos del negocio, entraré a hacer una asignación, ¿cierto? Aquí hay un pantallazo de este mismo ejemplo en el cual podemos, digamos, asignar con base en el volumen de compra, cómo es su comportamiento contra el total de la compra, cuántas órdenes de compra se pusieron, cuántos proveedores son, y con una medición, con una metodología muy interesante, qué cantidad de proveedores tenemos, si la disponibilidad es compleja, si tengo posibilidad de sustitución, la logística para traer es alta, media, baja. En general, una calificación y con una herramienta tan sencilla, pero tan poderosa como Excel, pues asignar que esta familia de ítems sea estratégica, está apalancable, está no crítica, etcétera, ¿cierto? De tal suerte que también los requerimientos del negocio los podemos igualmente leer también con un juicio de expertos y poder calificar, cuantificar y llevar a cabo ese análisis del riesgo y poder decir, esta familia entonces es estratégica para el negocio y también es estratégica desde el punto de vista del análisis del riesgo del mercado de proveedores. Cuando usted ya tiene este asunto, que no es menor, requiere muchas horas de trabajo, entonces probablemente usted ya pueda decir cómo voy a asignarle una estrategia de compra a cada familia, ¿cierto? Y obviamente dependiendo de cómo sea el foco de negocio de la compañía, para dónde va, ¿cierto? Entonces aquí probablemente, y aquí solamente están unos fragmentos de pantallazos de algunos ejemplos industriales, probablemente en mis no críticos haya una gran cantidad de familias que tienen muchos SKUs, muchos códigos, muchas transacciones de compra, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, yo pudiera decir, por ejemplo, en esta empresa en particular, en un año cualquiera, se compró en EPPs, o sea, elementos de protección personal, seguridad industrial, etcétera, se compraron 383 millones de pesos en el año inmediatamente anterior. Ya habían 19 proveedores, habían no sé cuántas órdenes de compra. Tal vez ahí yo comienzo a dimensionar, a decir, venga, yo en esta familia a veces he comprado el mismo ítem a 3 proveedores diferentes y hay uno que es más barato que el otro, porque le habrán comprado menos al más barato y más al más caro, probablemente no se esté planeando bien y probablemente va a ocurrir de que yo le pueda estructurar una invitación a ofertar al mercado de esos proveedores a decirles, señor, yo compro 300 millones de pesos al año, a ustedes estoy comprando 100. ¿Quiere los otros 200? Sí. Obviamente van a contestar que sí. Ok, entonces revisemos con las condiciones comerciales. Probablemente los costos van a ser diferentes, ¿no? Y dependiendo pues de la estrategia, porque no es lo mismo hacer estrategias de invitaciones a apertar para no críticos que para apalancables. Probablemente entonces podamos llegar y determinar ese horizonte para el cual vamos y después de ello viene nuestra fase 3. En esta fase 3 estamos hablando de diseñar una estrategia de compra y que sea diferenciada por familia.
Entonces tenemos que definir nuestras estrategias de compras, porque no es simplemente salir como locos a hacer una licitación. Es que una licitación no es una estrategia, una licitación es consecuencia de una estrategia, ¿cierto? Entonces, tendremos que tener mucho tino en asignar las macroestrategias potenciales, ¿cierto? De calcular ese valor agregado lo que yo voy a tener, que no es solamente dinero, sino también impacto transaccional, porque ya, como yo le dije al principio de la charla, queremos recuperar tiempo. El tiempo es muy valioso y necesitamos recuperar tiempo para traer más valor agregado. Tenemos que hacer unas tácticas ya de compras y unas propuestas como tal. En ese sentido, entonces, dependiendo de cómo esté ubicado en la matriz estratégica de compras mi ítem, pues tendremos que asignar, digamos, o vamos a asignar las estrategias y las tácticas de tal suerte que sean coherentes con lo que queremos obtener como resultados. Entonces hay en general unas categorías en las cuales yo puedo aprovechar mi capacidad de compra y mi volumen, otras en las que no, ¿cierto? Eso es, digamos, toda una discusión al respecto de cómo debe ser. La etapa 4, en general, digamos que yo ya definí mis estrategias, todo lo que hemos visto, entonces tengo que ejecutar. O sea, ya planifiqué, me senté, analicé y dije, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a ahorrar tanto aquí, mi meta es esta. Después de ello, entonces, habrá que hacer un plan de implantación. Como no tenemos los recursos infinitos, además de eso, tenemos que seguir operando. Todavía estamos trabajando 10 horas diarias y no nos alcanza el tiempo. Entonces, trabajar en esto ya son 11 horas diarias, ¿cierto? Y si yo quiero que el tema sea más rápido, me tocará doblarme 12 horas un mes seguido para tener el análisis hecho. Entonces, el método, ¿qué nos dice? Lo primero, en ese plan de implementación por olas, asegure los quick wins. En términos muy coloquiales latinos, es como los árboles de mango, ¿no? Cargaditos en la cosecha, hay unos mangos que están muy bajitos, que simplemente alcanza a subir, extender la mano y coger el mango, pero hay unos mangos que están por allá a 3 metros de altura, bien difíciles, y que generalmente son los más grandes, los más bonitos. Uno dice, yo quiero ese mango. Eso siempre ocurre, la naturaleza es sabia, y entonces los mangos bajitos se adoptan también en estas metodologías como los QB. Vamos a ver un poquito al respecto de esto, un par de ejemplos industriales y vemos que el tema aplica perfectamente, porque hay que establecer metas, hay que hacer un plan de implantación. Personalmente nosotros recomendamos el plan de implantación por olas, que da muy buenos resultados, se puede manejar en Project, en buenas herramientas de planificación de proyectos, y definir unos KPIs, unos indicadores de gestión para el seguimiento de que el plan se esté ejecutando. En ese sentido, entonces, ese plan de implantación por olas nos dice, revisemos en el eje de las abscisas la facilidad de implantación, ¿cierto? Entonces, si nosotros vemos en este ejemplo, los electrodos grafitados tienen una facilidad de implementación de mi estrategia. ¿Cómo se definió eso? Con un grupo de expertos, probablemente tengo que trabajar en llave, con mantenimiento, etc. Pero también me dice que los ahorros potenciales son muy bajos. Sin embargo, es un mango bajito, o sea, probablemente sea muy fácil de hacer, porque dice facilidad de implementación baja o alta, ¿cierto? En ese sentido. Entonces yo digo, si es muy fácil, entonces le pongo la mano o no. Tal vez al otro lado están los materiales de escritorio de limpieza. Este método nos dice que el tamaño del circulito representa proporcionalmente el potencial de ahorro. Y la posición en donde está, también nos dice la facilidad de implementación o no para yo asignar recursos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pensemos en lo siguiente. Pensemos en que yo ya tengo mi matriz, ¿cierto? Y en mi matriz ya tengo mis categorías, ya le asigné la macroestrategia, ya lo planteé como un proyecto, ¿cierto? Y ya incluso definí qué tengo que hacer con fechas para poder ponerme una meta en particular. De tal suerte que yo pudiera entonces tener ya mi gráfica y con códigos, que es mucho más fácil decir, venga, yo voy a arrancar primero con el GDS 23 y voy a de una vez a meterle el diente a tal categoría que es la GDS 1, que es más difícil, pero que da muchos beneficios. ¿Sí? En resumidas cuentas, ya sé que ya estamos llegando como a lo que queremos llegar ya en la parte final, podemos llegar a lo siguiente, podríamos llegar a que de cada una de las categorías que estamos manejando, poder definir cuál pudieran ser, a ojo de, ahí sí de buen cubero,
los posibles ahorros por categoría, ¿cierto? Con un crecimiento habrá que recibir retroalimentación del área de mercado y ventas de cómo va a crecer el negocio, pero poder decir, yo acá voy a seguir comprando la misma soldadura como mínimo y más o menos compro 50 millones. Yo creo que el próximo año, si yo implanto, hago esta táctica, hago esta estrategia, hago todo lo que hemos discutido, pudiera comprar lo mismo, pero en 49 millones de pesos. ¿Eso qué querría decir? Que estás ya no comprando 50 millones, sino 49, estás ahorrándote realmente 1 millón de pesos, pero es que además de eso, si tú no entras a manejar el mercado adecuadamente, probablemente te suban el IPC, más del IPC, que ahí es donde está el asunto del avoidance, el evitamiento. Entonces, estás ahorrando 1 millón, pero probablemente estás ahorrando mucho más. Al final de cuentas, lo que hay que hacer es sumar todo lo que, digamos, los posibles ahorros de las diferentes categorías y proyectos. Y este es un caso real de una compañía en la que yo trabajé, poder obtener como meta en un año 1.000 millones de pesos de ahorros al siguiente año. Es decir, tú haces tu ejercicio de abastecimiento estratégico y poder decir, venga, en un año, yo ya hice el análisis, el año pasado compramos 40.000 millones de pesos, el próximo año vamos a crecer en tales posiciones en el mercado, vamos a comprar un poco más, pero inclusive no vamos a gastar 40.000, sino 39.000. Estos 1.000 millones de pesos que llegan acá van para la EBITDA. Por eso se mencionaba en la charla que abastecimiento estratégico, el área de abastecimiento, y aporta a la EBITDA directamente. También pensemos cuánto dinero tendría que vender la compañía adicionalmente para atraer 1.000 millones de pesos de utilidad adicional. Entonces estamos trayendo utilidad sin crecer en el mercado. Crecer en el mercado no es fácil y a veces es todo un reto, pero ¿cómo hago yo para traer 1.000 millones de pesos más que no estaban sobre la mesa y decirle a los accionistas, la rentabilidad de este año de la EBITDA no fue del 18%, sino que fue el 19%? ¿De dónde salió el otro 1%? No, compra negocio mejor. Súper interesante, ¿no? Entonces ahí ya el tema es mucho más atractivo. Además de eso, yo puedo decir y planificar cómo quiero reducir factura. Yo coloco un ejemplo muy rápido. Una compañía que tenga desordenado la compra de papelería. Y entonces hay facturas de 20.000 pesos, de 10.000, órdenes de compra por montones. ¿Qué pasa si yo controlo ese gasto? Ya no simplemente me venden, sino que yo entro a comprar y yo ya le asigno, cambio la manera como se pide la papelería y ya le digo a la empresa que se gane mi licitación, te voy a asignar toda la papelería, pero me facturas quincenalmente. Que ya pasamos de 500 facturas a 24, caso real. Entonces, claro, yo ya puedo planificar cómo se va a reducir. Al final, yo comenzaré a revisar mis indicadores de gestión para que el tema pues funcione. Finalmente, entonces, tendré que yo revisar cuáles son muy fáciles de hacer, los quick wins, cuáles sería muy bueno hacerlos, pero los haré después de que ya tenga todo organizado, los nice to have, cuáles requieren más inversión. En general hay todo unas decisiones que tomar ahí, donde la recomendación nuestra es con acompañamiento, porque no estamos para improvisar en este tipo de cosas en las compañías, porque finalmente, ¿qué va a ocurrir? Todos los días en las empresas pues hay un incendio que apagar. Las compañías más organizadas tienen menos incendios que apagar, pero hay compañías que no están tan organizadas y la gente de compras se la pasa apagando incendios sin tiempo, trabajando extras, cansados y sin tiempo de poder organizar y poder decirle a la compañía, voy a traer 1.000 millones de pesos de cuenta de abastecimiento y voy a comprar lo mismo. Y además de eso, voy a reducir las facturas en el 35%. Y además de eso, voy a reducir el número de órdenes de compra en el 32% con base en lo que estaba antes, y todo eso reditúa, por un lado, en dinero y por otro lado, en menos operatividad, ¿cierto? Y al tener menos operatividad, tengo más tiempo para seguir haciendo más cosas. Hacer inteligencia de mercados, ahora sí, evaluar los proveedores como se debe hacer, tener tiempo, dice, para una feria de proveedores, aquí está pasando. Y si usted ahorró 1.000, 2.000, 3.000 millones de pesos en una empresa, si usted pide un auxiliar adicional, pues yo no creo que se lo vayan a negar. Usted demuestra que usted ahorró 2.000 millones de pesos y usted le dice al gerente general, necesito un auxiliar para traer otros 500 el próximo año, pues si yo fuera su jefe, se lo apruebo inmediatamente. Entonces, en este tema final del abastecimiento estratégico, digamos que estas dos gráficas son muy distintas. Nuestro día generalmente empieza así. Empieza con mucho ánimo, con una sonrisa, pero al final del día puede terminar así.
los bomberos exhaustos pues ante un incendio bien complicado, y al otro día apagar otro incendio, y otro incendio, y otro incendio. Abastecimiento estratégico, entonces, nos ayuda a optimizar el uso del tiempo, pero como gran consecuencia de un método estructurado de análisis del gasto, de análisis del mercado, de la complejidad del mercado de proveedores y de las oportunidades que se dan de aplicar estrategias probadas de compra para pasar de ser compradores apaga incendios a ser compradores que aporten valor, que traigan ahorros a la compañía, que además de eso impacten lateralmente en contabilidad, en tantas otras áreas donde pueden impactar, de que ayuden a mejorar al área de mantenimiento a planificar mejor sus compras, de reducir el nivel de inventario al comprar de una manera más inteligente, de tal suerte que finalmente el gerente de abastecimiento estratégico se convierte en parte del comité de dirección de una compañía, porque es el hombre que hace que el abastecimiento de verdad sea estratégico y aporte valor para los accionistas y en general para la supervivencia de las compañías. Entonces, con esta imagen termino mi exposición. Por supuesto, pues, si hay inquietudes, pues las trataremos de resolver. La experiencia al respecto nos dice de que muchas veces se requiere acompañamiento, de que no es simplemente leerse un libro y hágalo. Otra cosa es cómo hago ese análisis, cómo asigno una estrategia, cómo hago esto otro. Y bueno, con esta última imagen muy diciente del abastecimiento estratégico y de su uso industrial y los potenciales, y más ahora que las compañías necesitan recuperar rentabilidad como sea, pues toma muchísima importancia el abastecimiento, no solo para garantizar que lleguen las materias primas a tiempo, sino de lograr traer rentabilidad a la compañía. Muchas gracias. Bueno, doctor Ricardo Herrera, muchísimas gracias por su disertación. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Hay unas preguntas en el chat que voy a permitirle leer para poder responderle a los participantes. Primero, Lauren Fortich agradece por la información tan interesante y pregunta desde su experiencia qué tiempo toma implementar todas estas etapas para decir que una organización tiene compras inteligentes. No, muchas gracias, Laura, por la pregunta, porque digamos que si uno está solamente dedicado a hacer el análisis de la información, típicamente, y si todo está, los reportes están, y está el conocimiento, y hablando de compañías de tamaño normal, o sea, estamos hablando en términos de archivos de Excel de 80.000, 90.000 líneas, estamos hablando de un mes y medio de trabajo solamente dedicado a esto. Como regularmente, me refiero al análisis, como regularmente uno no estamos dedicados simplemente a eso, pues hay que dedicar tiempo adicional. Probablemente, reitero, un asunto de dedicación de tiempo pues, de uno mismo y un acompañamiento. Normalmente para uno poder decir que lo implementó, que obtuvo las reducciones, pues lo que hay que hacer es montar sus indicadores de gestión cada mes para ver, bueno, yo iba a hacer en este mes de marzo, por ejemplo, iba a hacer licitación de esto, de aquello y de aquello. ¿Las hice o no las hice? Primer punto. Lo segundo, al final del periodo, ¿cuánto pude lograr? Y la manera de calcularlo es con el costo que yo obtuve hoy versus el costo anterior, ese delta de costo contra la cantidad de ítems que compré, ¿cuánto me dio? La experiencia nos dice que tú puedes estar hablando de un periodo mínimo de un año. Antes de un año, pues se obtienen algunos beneficios, pero la medición real de si un proyecto de abastecimiento estratégico va funcionando bien o no, regularmente es en un año. ¿Por qué? Porque las negociaciones se hacen con vencimientos de contratos y también dependiendo de la estacionalidad de ciertos insumos, te vas a demorar en el periodo de análisis un mes, 2 meses. Después de ello arrancas con los esquemas de negociación de los mangos bajitos, lo que hablamos ahorita, y vas metiendo el diente a todo, de tal suerte que se programa el año para poder decir en marzo que en septiembre vas a estar revisando tal familia. ¿Por qué? Porque es que me voy a dedicar primero a estas otras familias. Antes de un año es muy complicado hablar de obtener muchos beneficios,
pero yo pensaría que un año es un buen momento para que una compañía diga, pasé a comprar y no que me vendiera. Ok, gracias. Pregunta José Espinal desde Perú. ¿Cómo el abastecimiento estratégico se complementa con el SRM de proveedores y cómo sería el plan de implementación? Esa pregunta es muy interesante. Agradezco esa pregunta porque desde el punto de vista de la nueva tendencia, ¿cierto? Pues estamos hablando de SRM en particular. SRM es la visión de fidelización y de manejo con los proveedores. Así como siempre se ha hablado del CRM, del Customer Relationship Management, hoy estamos hablando del Supplier Relationship Management, ¿cierto? Del sistema de gestión de la relación con los proveedores. ¿Por qué? Porque es que estos ahorros que estamos hablando, estas optimizaciones transaccionales, solamente se logran por colaboración empresarial. No se logran presionando como uno es, ¿cierto? Se logra trabajando en conjunto. Con respecto a la pregunta de nuestro amigo en Perú, el tema de fondo es, se debería de iniciar este proceso de análisis, esta implementación, en paralelo con un sistema que nos ayude a mejorar la relación con el proveedor. Porque es que en la medida que los proveedores sientan de que estamos trabajando para mejorar su capacidad de compra, su transacción también, y que están generando mayor volumen de compra para ellos, pues le van a apostar a estar en el proceso. Y yo tengo un ejemplo muy claro de algo que me tocó vivir a mí. Yo he trabajado en esos sectores, en uno de ellos, trabajaba en una compañía que hace obras civiles, puentes, carreteras, etcétera. Y en general, estas compañías en general pues, compran prefabricados, por ejemplo. Entonces, los prefabricados en una, no sé, X número de metros de carretera o kilómetros, pues ya está estipulado por APUs, por predios unitarios, cuántos bordillos de andén, por ejemplo, hay que comprar para vaciar luego concreto en un andén. Generalmente las compañías lo que hacen es, infortunadamente, planifican muy mal y entonces los bordillos de andén se compran 3 días antes. Entonces, corra a comprar y quién los tiene. ¿Qué pasa si tú le dices a tu proveedor, te dices, yo le voy a comprar a usted 9.500 bordillos de andén en esos 3 meses? Fabríquemelos. Le pongo un contrato, una orden de compra por 9.500, obviamente después está seguro que es la mejor opción. Ténganmelos listos y yo cuando yo lo llame a usted, porque mis ingenieros no van a planificar perfecto y se van a equivocar, usted los va a tener, no va a perder la venta porque yo tengo que ir a comprar a que lo tenga, porque no puedo paralizar la obra. Usted tiene asegurada su producción, usted me da un buen precio a mí, yo reduzco mi costo, pero usted también aseguró su producción. Entonces, SRM con abastecimiento estratégico van íntimamente ligados y esa es la tendencia mundial para poder lograr estos ahorros y estos efectos positivos en las organizaciones. Jaime, estás con el micrófono apagado. Sí, hay una tercera pregunta de Freddy Machado que le preguntas para un profesional que quiere proyectarse en una carrera exitosa en supply, después del estudio de pregrado, ¿qué posgrado, ya sea maestría o diplomados, recomienda y por qué? Qué buena pregunta. Gracias a Freddy Machado por esa pregunta. Yo pensaría que en ese sentido, pues para un profesional que esté enfocado en todo este asunto apasionante del abastecimiento, que es un tema que apasiona, pues obviamente la primera recomendación que yo le voy a dar es que la estudie con la Universidad Tecnológica Bolívar en las maestrías en logística y en la especialización en gerencia de operaciones internacionales. Pero en general, cuando uno quiere crecer como profesional y tener este enfoque, que este es un enfoque holístico de aportar valor en las organizaciones, que lo que se requiere precisamente es adquirir mayores conocimientos, transferencia de conocimiento y de experticia en los cursos que se dictan en general en las especializaciones y en la maestría. ¿Por qué? Porque es que este tipo de cosas pues no se estudian, no hay un pregrado al respecto, generalmente surgen de organismos como el ITC, que es un organismo de la ONU que hace muchísimos desarrollos sobre este tema, y existen esas opciones de universidades e instituciones que están trabajando
de manera constante y continua para mejorar el nivel del gremio logístico, y eso solamente se logra con conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, el paso a seguir cuando uno está trabajando en abastecimiento y ve la potencia de este tipo de herramientas es, voy a buscar entonces un programa de especialización en donde pueda encontrar la parte académica y un profesional, un docente, que además de eso tenga experiencia en ello, porque finalmente yo creo que estamos dimensionando el volumen de información tan grande, requiere acompañamiento y un error, una asignación de una categoría puede ser fatal, o puede ser que estemos dejando mangos de ese árbol sin tumbar, que pudiéramos hacerlo de otra manera y estamos dejando de traer beneficios. La respuesta concreta es más capacitación, más aprender sobre abastecimiento estratégico y en general sobre cadena de abastecimiento, posgrados, sea una especialización o una maestría es el camino, y obviamente buscar que quienes estén al frente tuyo como docentes, pues también tengan ese bagaje industrial para que no sea solamente un tema muy teórico, sino con ejemplos reales. No sé si con eso doy respuesta a la inquietud. Doctor Ricardo, para complementar esa pregunta, César Paniza pregunta en relación también a temas de doctorado. O sea, si de pronto puede complementar un poco en esa área para cerrar esa pregunta que tiene que ver con el mismo lineamiento de formación. Claro, no. Digamos que en el tema de doctorados en logística, en general, el enfoque es muy de modelamiento. O sea, los doctorados que existen por fuera de Colombia, algunos de ellos que yo conozco, son doctorados que están muy enfocados a la modelación de procesos, procesos estocásticos, simulación de procesos. Y digamos que en general el tema de gestión de la cadena de abastecimiento está evolucionando de tal manera que en este momento se me viene a la mente un aforismo de un autor muy reconocido, que es Carol Tack. Carol Tack fue hasta hace unos 2 años atrás la presidenta de APIX, que es la Asociación Norteamericana de Profesionales de Inventario y Compras. Ella dice lo siguiente, ella dice, hoy las compañías están reconociendo que su límite competitivo está en los links de su cadena de abastecimiento. Recordemos que una cadena de bicicleta pues, se rompe por donde está su eslabón más débil, ¿cierto? Y hoy las compañías están reconociendo que ese es su límite, y en el futuro la competencia no va a ser entre compañías, ni siquiera entre marcas, va a ser entre cadenas de abastecimiento. Y el tema es muy cierto, porque es que hoy por hoy las grandes compañías que fabriquen, por ejemplo, papel higiénico, ¿cierto? Esas compañías pues tienen un producto que es un commodity muy, muy cercano todo, ¿cierto? No podemos decir que, voy a colocar marca, no podemos decir que Scott y familia sean uno mejor que el otro, ¿cierto? Incluso son el producto muy similar, cumplen unos estándares, pero quien tenga una mejor cadena de abastecimiento va a tener una ventaja competitiva en cuanto a gasto de distribución o gasto logístico, y poder lograr tener mayor rentabilidad. Si tú tienes más rentabilidad que tu competidor, vas a poder invertir más en tecnología, en publicidad, en merchandising, y vas a poder crecer. Esta autora nos dice que la guerra por la supremacía del mercado va a ser entre cadenas de abastecimiento, ni siquiera entre marcas o entre compañías. En ese sentido, lo que sigue es estar muy pendiente de cómo está la evolución en general de los desarrollos en logística, que todos los días hay cosas nuevas, nutriéndose muchísimo de todo el tema de nuevas herramientas tecnológicas. Y claro, un doctorado en logística, pues a mí me gustaría estudiarlo, todavía no lo he hecho, pero desde el punto de vista de lo que es estudiar, ese es el camino, siempre estudiar. Jaime, de nuevo tienes tu micrófono apagado, qué pena. Se me olvida, disculpen. Tranquilo, no te preocupes. Por cuestiones de tiempo voy a hacer las 3 últimas preguntas y solo les vamos a pedir que cualquier inquietud adicional que tengan podrían enviarle las preguntas al correo que está apareciendo en la pantalla de ricardo.herrera@comprasinteligentes.com.co para contestarles a todos los que tengan inquietudes.
Entonces, voy a leer las últimas 3 preguntas para que el doctor Ricardo, por favor, nos ayude a contestarlas. Alberto Andrade pregunta qué tan afectado, si es que existe alguna medición, se puede estimar que se afecta el análisis de la matriz cuando algunos costos entran en sus registros por la informalidad en algunas operaciones. Esa pregunta es muy interesante, Alberto. Pues mira, desde el punto de vista de experiencia en general, hay compañías que por diferentes definiciones de su negocio, pues tienen, digamos, no todas las compras en el sistema ERP. Entonces, ocurre que mantenimiento tiene una caja menor y la caja menor es de millones de pesos y entonces compran repuestos por su cuenta y no los ingresan al sistema, simplemente legalizan su caja menor, que ese es como uno de los casos más generalizados. Infortunadamente, mantenimiento dice, me varé ya y yo no tengo tiempo de ponerme a hacer una solicitud de pedido, a que me la aprueben, el código no estaba, se dañó algo que no existía, entonces mientras me quedan el código en el sistema, mientras le asignan cuentas contables, mientras hace la requisición, mientras usted compra, y que se cumplan las 3 cotizaciones, me demoró una semana y eso no queda parado una semana. Entonces hay muchas compras de esas que no entran al ERP. Y en el momento del análisis, por supuesto, pues no están ahí. Entonces es volumen que tú pierdes, por un lado, en un análisis y ofrecimiento a los proveedores. ¿Y la sugerencia cuál es? Regularmente lo que se debe hacer es, comencemos a revisar cómo está en general la compañía y comencemos a revisar en esas áreas cómo se están comprando las cosas. ¿Cómo hacerlo? Un reporte de contabilidad. Contabilidad, necesito que usted me envíe un reporte de las compras, digamos, de los pagos realizados a los proveedores habituales, que debe coincidir muy seguramente con el reporte de órdenes de compra. Y necesito ver un reporte en general del pago para mirar cuánto se está yendo por fuera del ERP. Después de que eso se hace, entonces ya podemos entrar a revisar en qué área están las oportunidades, entrar a trabajar en llave. La recomendación nunca es confrontar a nadie, no es decir, si aquí compro yo, no. Y el tema es, trabajemos en llave, qué está pasando, de pronto hay dificultades de planeación en esa área. Si nosotros queremos descansar un poco también, tendremos que ayudarle al que no es capaz de planificar adecuadamente para que lo haga. Y al final de cuentas, si yo traigo ese dinero que está escondido ahí, yo voy a poder mostrar más números a gerencia general y decir, no te traje 1.000 millones, sino que te traje 1.200. ¿Por qué? Porque es que también mejoramos este asunto, le quitamos este tema de que mantenimiento estuviera comprando lo que a su antojo, mayor transparencia y cumplimos con todos los preceptos que hay al respecto. ¿Okay? ¿No? Ricardo Rada pregunta, en la época de cuarentena, ¿qué recomendaciones tienes poder mantener el balance que menciones entre rentabilidad y abastecimiento oportuno? Esa pregunta es muy oportuna también porque exactamente estamos en plena pandemia. ¿Qué está pasando ahora? Las compañías están, digamos que en estos momentos es cuando la cadena de abastecimiento sí se convierte en el soporte de las compañías. Hay proveedores que están parados, entonces las compañías están gastando su stock. De manera general lo está ocurriendo, y ya hablando de grandes multinacionales, que una buena parte de la producción de autopartes, de partes electrónicas, de materias primas, que se hacen en China, por ejemplo. Entonces, claro, con todo este asunto de coronavirus, comienzan a estresarse esas cadenas de abastecimiento y a tener paros de planta porque no hay, porque la fábrica tal se paró. Yendo a nuestra realidad en Latinoamérica, que pues no estamos exentos de estar comprando en China muchas cosas, ¿cierto? En Oriente también, en Japón, en Indonesia, en Singapur, pero desde el punto de vista nuestro, ahorita con este asunto de coronavirus, las cadenas de abastecimiento, lo primero se tienen que adaptar a los nuevos requerimientos de bioseguridad. Adaptarse a los requerimientos de bioseguridad le va a poner inicialmente mayores tiempos al abastecimiento, porque las empresas ya no tienen a todo a todo su personal disponible 100%, sino que la norma ya ni siquiera deja estar el 35, el 40, 45% de las personas. Eso es lo primero, de tal suerte que tenemos que comenzar a revisar de nuevo cómo está nuestra cadena de abastecimiento
cómo está nuestra definición de puntos de reorden y stock de seguridad, y a revisar con los proveedores cómo va a ser la proyección de ventas. Hoy por hoy las compañías están siendo muy conservadoras con las proyecciones iniciales de ventas, porque en estos 2-3 meses, pues el tema ha sido muy duro, muy complicado. Sigue un periodo de reactivación en todos los países, pero esos periodos de reactivación van a depender del control de la pandemia y de los brotes. Desde el punto de vista nuestro como logísticos, tendremos que tener muchísima comunicación. Ahora sí que es lo del SRM que hablábamos ahorita, totalmente engranado, porque es que ya no es simplemente una orden de compra y entrégueme ya, o si no hago efectiva la cláusula penal. No, ya el tema es de cómo vamos a hacer para planificar mejor mi pronóstico, mi forecast al respecto, para que mi proveedor pueda planificar su producción. Además de eso, tener todo lo que tiene que ver con transporte debidamente controlado y estimar cuál debe ser el nuevo nivel de stock mínimo de seguridad que yo debo tener, tanto en materias primas como en producto terminado, tanto en repuestos como empaques, porque los números que teníamos nosotros definidos hasta antes de la pandemia van a cambiar. Eso es un hecho, porque es que el negocio cambió abruptamente y nos obliga a nosotros como logísticos a pensar en cómo van a ser los escenarios para que nuestra compañía se vea lo menos afectada posible cuando ya esté de nuevo la economía activa y de nuevo produciendo y requiriendo materias primas, servicios y la distribución en general de productos. Bueno, y para cerrar la sesión de preguntas, la última pregunta de Freddy Machado: ¿cuáles son las habilidades blandas y duras que usted con su gran experiencia buscaría en un profesional en compras para contratarlo? Buenísima pregunta. Pero lo primero, yo buscaría una persona que, pues, ojalá que tenga experiencia, pero digamos, pensando en alguien que no tenga, quitar ese tema de la experiencia, alguien que tenga formación en lo que estamos hablando, alguien que haya estudiado, que tenga esa concepción de que da solamente el tener contacto con una especialización como mínimo. Yo buscaría una persona que tenga una gran capacidad analítica, ¿cierto? Tendría que ser una persona que domine Excel avanzado, tablas dinámicas, etcétera, que sepa navegar muy bien en un ERP, ojalá tuviera entrenamiento en el ERP que yo tenga en mi compañía, pero si no lo tiene, alguien que tenga un pensamiento muy analítico, que tenga esa capacidad, como se dice el dicho, de ver el bosque y no solamente el árbol ahí, el incendio, sino que me diga, tengo este árbol al frente y lo voy a talar y voy a seguir con los demás, ¿cierto? Un ejemplo antiecológico, pero que aplica. Y buscaría una persona que tenga total claridad de cuál debe ser el rol de una persona de abastecimiento, que no sea solamente comprar, sino que genere valor agregado y que se ponga metas y que pueda analizar una categoría en particular, análisis de mercado, y decir, este año yo voy a hacer esto, esto y esto, y voy para allá y lo voy a medir así. Buscaría una persona con ese perfil que se adapte perfectamente de lo que uno quiere en su compañía. Las compañías hoy no están buscando simplemente compradores normales, recién egresados, que lo pusimos ahí porque no tenemos a nadie más, sino vamos a buscar una persona entrenada. Y una última competencia que me parece muy importante, una persona que tenga una gran capacidad de negociación. Probablemente eso se puede filtrar con un análisis psicológico DISC, el famoso DISC, y tal vez una persona que ya tenga capacidad de negociación, que tenga el método integrativo de negociación muy interiorizado, que pueda lograr trabajar con mis proveedores y con mis clientes internos. ¿Por qué? Porque es que para lograr estos ahorros, que yo les mostré a ustedes hoy, amigos, se requiere una gran capacidad de negociación con los proveedores, una gran capacidad de negociación con los usuarios internos para que mejoren planeación, y además de eso, que le pueda enseñar a su equipo y se convierta en un líder que forme a las demás personas en la organización en estos asuntos de abastecimiento estratégico. Bueno, solo me resta agradecerle al doctor Ricardo Herrera por compartir con nosotros este espacio, sus conocimientos y experiencia
durante más de 18 años, creo que ha enriquecido a todos los que estamos presentes, y también agradecerles a los participantes por haber aceptado nuestra invitación a esta charla de un tema tan interesante y apasionante como es el tema del abastecimiento estratégico. Doctor Herrera, muchísimas gracias. Nos complace mucho haberlo tenido con nosotros. Creo que no será la única vez que estaremos compartiendo este espacio con usted para nuestra audiencia. A los participantes, quienes tengan preguntas adicionales, como ya les había comentado, en el correo ricardo.herrera@comprasinteligentes.com.co nos las pueden enviar, y con muchísimo gusto el doctor Ricardo les estará contestando de manera ya personal a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. No sé si el doctor Ricardo va a decir algo para cerrar. Sí, solamente agradecerte, Jaime, por la oportunidad pues, de estar en contacto con tantas personas que encuentran utilidad en lo que estamos planteando. Siempre a la orden y siempre honrado de estar con la Universidad Tecnológica de Bolívar en estos espacios. Yo particularmente, como tú lo sabes, siempre he pensado de que conocimiento se tiene que compartir, que es la manera en que todos tenemos que salir adelante, y estas herramientas de verdad pienso yo que son importantes para que las compañías puedan estar saliendo de esta crisis tan fuerte en la que estamos. Y por supuesto, pues siempre estaremos atentos a la orden para lo que se nos requiera, con todo el gusto. Y para todos los participantes y sus preguntas, muchísimas gracias por haber atendido la invitación de la universidad, y estamos atentos para lo que ustedes requieren. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde y noche. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Que tengan buena tarde.